Ya. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que un discípulo no solamente es alguien que va a las calles, que sana gente, que libera demonios, sino es alguien que se parece a Jesús a plenitud. No solamente en esos aspectos, sino en todo aspecto de quién es Jesús. Para parecernos a Jesús, tenemos que saber quién es Jesús, cómo era Jesús, cómo caminaba Jesús. Y también que un discípulo es alguien que se quiere parecer a Jesús. Ahora, mi pregunta es, si queremos parecernos a Jesús, ¿cuál es la imagen que el mundo desde fuera tiene de nosotros? ¿Qué imagen estamos dando al mundo? ¿Como Jesús? ¿O como nosotros con Jesús? ¿Me explico? Como que teniendo ciertas actitudes nuestras, pero con Jesús. Y no como Jesús a plenitud. ¿Por qué? Porque el carácter es vivir conforme a la imagen de Cristo. No carácter en el aspecto humano o moral, sino el carácter de Cristo. Formar en nosotros el carácter de Cristo verdaderamente. Entonces, tengo aquí escrito en Juan, la carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Si quieren, apúntenlo. Dice Juan 2, 6. El que afirma que permanece en él. Primera de Juan, gracias. El que afirma que permanece en él, ¿qué cosa? Mire que no caiga. Mire que no caiga. En otros dice debe vivir como él vivió. O debe vivir conforme a como él vivió. Entonces, vamos desde el inicio. Queremos vivir como Jesús vivió. Queremos caminar como Jesús estuvo caminando aquí. Entonces tenemos que ir en la base, en el fundamento. Que nuestro fundamento sea en el de Cristo. ¿Alguien puede ir a 1 Corintios 3:11? Que lo tenga primero que lo lea. 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento en el que Él está puesto, el cual es Jesucristo. Ok, perfecto. Entonces, Jesús es el fundamento. Y nadie, absolutamente nadie, puede poner otro fundamento que no sea el que ya está puesto, que es Jesucristo. Y Jesús es el fundamento. Jesús es la primera piedra con la que vamos a construir. ¿Entienden? Si no está esta piedra, si no está este fundamento, no se puede poner más cosas, que no vale la pena. Es como construir sobre la arena. Y ahora, tiene que ser el fundamento de Jesús. Yo me acuerdo estando en Argentina, conocí a un hermano de Chile, y este hermano es ingeniero en construcción, ¿ya? Y él se enfoca, se especializa en construir en base a la necesidad que hay en Santiago, que es, como saben, hay muchos terremotos, muchos temblores. Entonces allá se especializan en cómo construir a prueba de temblores o a prueba de desastres naturales. Me comentaba que incluso había gente de Japón que viajaba a Chile nada más para estudiar esto, para estudiar construcción. O sea, son muy buenos en construcción. Y él me decía, si hay un edificio el cual el fundamento no está apto para resistir las condiciones del ambiente, no sirve de nada, se tiene que caer todo, se tiene que demoler, se tiene que derribar y se tiene que volver a construir. ¿Por qué? Porque no es apto, porque no es sólido, porque no es firme. Tiene que construir un fundamento firme a prueba de terremotos, para que cuando la tierra tiemble se quede estable, firme como roca. Entonces, nuestro fundamento tiene que ser firme, tiene que ser sólido, tiene que estar sobre la roca. De otra manera, todo lo que construyamos se va a venir abajo. Se va a venir abajo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan en Efesios 6? Que dice, revístanse de la armadura de Dios, que es tal. ¿Para qué? Para que resistan el día malo. Para que resistan el día malo. Y hay algo que Dios nos está diciendo aquí, que va a haber un día malo, y que hay días malos. Pero ahora tenemos que estar en el fundamento firme para resistir ese día malo. Porque muchos tienen un fundamento más o menos, un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de acá, pero no es algo firme, no es algo sólido. Llega el día malo, se van. Llega el día malo, se apartan de Dios, se apartan del cuerpo de Cristo, se apartan de la familia. Mucho gusto, Enrique. Se apartan de los hermanos en Cristo por una falta de un fundamento firme, sólido.
Entonces, hay mucha gente que se exilia, mucha gente que se aparta por falta de carácter, pero no un carácter moral, sino un carácter como el de Cristo, con un fundamento sólido, fundamento firme. Eso hace que mucha gente se aparte, que mucha gente se ofenda, que mucha gente se llene de amargura, de rencor, por una falta de fundamento sólido, porque el día malo llega y caen como pluma. Entonces, ¿cómo quedamos? Que el fundamento tiene que ser Cristo. No hay otro fundamento que no sea el de Jesús. No hay otro fundamento sólido. Tenemos que construir sobre la roca. ¿Ya? Ahora, alguien que me acompañe en Hechos 4:11, por favor. Este es Jesús, es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular. Amén. Entonces Jesús ahora lo vemos como piedra angular, la piedra angular de una construcción, o la cabeza del ángulo. ¿A qué se les viene a la mente cuando digo cabeza de ángulo? ¿A qué se les viene a la mente? Perdón, ¿qué dijiste? ¿A qué se les viene a la mente cuando escuchan la piedra angular o la cabeza del ángulo? ¿Qué se les viene? ¿No? Soporte, punto de apoyo. Punto de apoyo. ¿No, nada? Pues es el punto sobre el cual la construcción se cimienta, ¿no? Y este es la piedra más clave de todo. Si esta piedra no está bien, Así es, justo. Entonces, en esos tiempos, acuérdense que vivían en medio de en el contexto, vivían dentro del tiempo donde Roma y Grecia eran fuertes, más Roma que Grecia. Entonces, la influencia que ellos tenían era mucha. Y la forma en que ellos construían, ¿se acuerdan los arcos? Que construían piedras. Y al final tiene que haber una piedra que ajuste, tiene que ser perfecta para que todo el arco no se caiga abajo, para que toda la construcción no se caiga abajo. ¿Me explico? Por ejemplo, soy pésimo dibujante, pero bueno. Entonces tenemos esto. Bueno, entonces aquí sale la construcción, ¿no? Sí. Entonces tenemos esta construcción donde esta es la piedra angular. Para que la puedan ver. Esta es la, ¿puedes traerme servilleta, no? Por favor. Esta es la cabeza del ángulo. Si esta no está, todo viene abajo. Todo se cae. Y Jesús es esa piedra angular. Es esa cabeza del ángulo que en este caso los judíos rechazaron. Pero le está diciendo que ustedes rechazaron y ha venido a ser una piedra de tropiezo. Porque con Jesús toda la ley y todo lo dicho por los profetas cobra sentido. ¿Por qué? Porque Él es la corona de la construcción, es la cabeza del ángulo. Ahora, con nosotros, ¿cómo se ve en la practicidad? ¿Ok? Nosotros podemos tener un buen fundamento sólido. ¿Ya? Tenemos un fundamento estable, un fundamento bueno, una sana doctrina. ¿Ya? Pero si Jesús no es la cabeza del ángulo, todo se viene abajo. Si Jesús no es la corona de la construcción, todo se va a venir abajo. ¿Ya? Porque muchas personas, muchísimas personas, que nacen de nuevo y empiezan bien, empiezan muy bien. Pero Jesús deja de ser la corona del ángulo y empieza a ser la persona. Y llega orgullo, llega egocentrismo, llega arrogancia. Y todo eso, todo lo que podamos hacer con este buen fundamento se va a caer abajo si Jesús no es la cabeza del ángulo. ¿Ya? Entonces siempre que construyamos debe ser en Jesús. ¿Ya?
Él es el fundamento y Él es la piedra angular. ¿Hasta aquí todos conmigo? Sí. Díganme si se entiende. Sí. Estoy aprendiendo a hacer esto entonces. Entonces siempre que construyamos tiene que ser en Él. Él es el fundamento y es la piedra angular. Él es el alfa y Él es el omega. Él es el principio y Él es el fin. Él es el primero y Él es el último también. Nadie va a robar su gloria. Nadie va a robar su gloria. Él lo que empezó lo termina. ¿Ya? Él es el que es, el que era y el que ha de venir. Aleluya. Entonces debemos seguir su orden. Debemos seguir su diseño y sus formas. Y para hacer eso tenemos que crecer en todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida. ¿Ya? No dejando a un lado predicar, no dejando a un lado salir a las calles. Tenemos que incluso orar para ser más eficientes en eso, para hacerlo más, pero no dejando a un lado también en crecer en nuestro carácter, crecer como familia, ¿ya? Porque si nos juntamos una vez a la semana y si nos vemos una vez a la semana, no vamos a lograr absolutamente nada. Tenemos que involucrarnos en la vida de las personas. Tenemos que ser partícipes. Si hermano, estoy contigo, te amo, oro por ti, cuentas conmigo, y no solo con palabras, sino con acciones, que se vea, para que el mundo vea, para que el mundo crea que Dios mandó a su Hijo. ¿Ya? Entonces tenemos que crecer en todas las áreas, en absolutamente todas las áreas, aplicando el modelo de Jesús, aplicando el modelo bíblico, el de Jesús, y no hablo de Cash Luna, el de Jesús. Entonces, ¿cuáles creen que sean esas áreas? ¿Esa la servilleta? Ya está. Ah, gracias. ¿Cuáles creen que sean esas áreas de nuestra vida donde tenemos que crecer? Como Jesús el fundamento y Jesús la piedra del ángulo. La humildad, Humildad, el amor, amor, la unidad, servicio, Dafne, misericordia, misericordia, santidad, fe, los frutos del Espíritu. El fruto. Entonces, lo que me están diciendo se puede resumir en 3 puntos o 3 aspectos de nuestra vida. En estos 3, en estas 3 áreas se puede resumir en dónde tenemos que crecer nosotros. En estas 3 áreas: vida espiritual, nuestros hechos, nuestros actos y nuestro carácter. Quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántos de aquí quieren crecer en su vida espiritual? Alce la mano, alce la mano. ¿En qué quiere crecer, hermana Guadalupe? En que Diosito me dé los dones y en dar menos de mí, más de Él, para poder recibir todo eso. Yo crecer en todo. Sí. ¿Qué pregunta es? Amén. ¿Alguien más? Así tiene que ser. ¿Alguien más? Para este mundo. ¿Alguien más? Vida ¿Qué quiere? espiritual. Vida espiritual, ¿en qué quieren crecer? Elvis, ¿en qué te gustaría crecer? Es que si estamos hablando espiritualmente, estamos hablando de que no hay nada del mundo, ¿no? Sí. Al decir quiero crecer espiritualmente, estamos diciendo que vas a abandonar el mundo. Entonces, se resume en eso, ¿no? En lo espiritual no cabe lo mundano. Amén. Entonces es todo lo que tiene que ver con El amor genuino. El amor genuino, en escuchar más la voz de Dios, ¿sí? En oración, en nuestra intimidad con el Espíritu Santo, Una relación viva. la relación viva, en los dones, como dijo la hermana Guadalupe, en los dones,
oración, ¿ya? En escuchar más claro la voz de Dios, recibir más de Dios, más palabras, más profecía, ¿verdad? Tener más sueños e interpretar los sueños que tenemos de Dios. Ahora, ¿a cuántos les gustaría crecer en hechos, en acciones? En obras, exacto, obras, puedo poner obras. Como, no sé, dame un ejemplo, yo. Salir a predicar, Salir a predicar más seguido, sí. orar. Denise, Discípulos. ser más discípulos. Rodrigo. ¿Qué? Principios y Sí. Frutos. Frutos. Frutos de permanecer en él. Amén. Reproducción, acción, comunión con hermanos, amén. Abraham hace rato dijo fe, esa está muy buena. ¿Y por qué, o sea, por qué no fe para levantar a los muertos también? Crecer en eso, crecer en esa fe, en esa valentía para ir, para salir a las calles, ¿verdad? Pero ahora, ¿a cuántos de ustedes les gustaría crecer en su carácter? Todos queremos crecer en el carácter. Voy a ¿Qué se escribir. puede definir como carácter? Ahí está. ¿En qué podríamos crecer en el carácter? Parecernos más a Jesús, negarnos, amar sobre juzgar, morir a nuestra propia vida, tomar la cruz, sufrir persecución, vivir en santidad, tener dominio propio y tener un corazón humillado, rendido y un corazón para servir. Eso se puede, como resumen, sí, lo que podemos crecer en el carácter. Santidad, dominio propio, un corazón humillado, un corazón rendido, que se caiga todo el orgullo, Un corazón que no se ofende. un corazón inofensible, ese también es muy buena, y un corazón para servir. ¿Ya? Y no voy a hablar en general, pero voy a decir que muchas personas, si ustedes se sienten, ¿cómo se dice? Identificados, gracias. Con esto que voy a decir, es bueno que realmente se sientan identificados con esto. Es un ejemplo que me gusta dar. Y es que hoy en día, muchos discípulos, muchos cristianos, viven en un cristianismo como de vitrinas. ¿Alguien sabe qué es una vitrina? Es como cuando vas al mall, voy a dibujarlo acá. Vas a la plaza y hay un montón de tiendas. Y en esas tiendas pues tienen sus vitrinas donde muestran lo mejor que tienen. Lo mejor que tienen para que tú entres a comprar. Entonces, hay muchas personas, por ejemplo, los niños que están en la plaza, que ni siquiera saben a dónde van, ni siquiera tienen un objetivo, no tienen nada que hacer, solamente están ahí. Ellos entran de tienda en tienda para ver qué comprar, lo que es más llamativo, para entrar, para comprar, porque quiero esto, quiero el otro. Y hay otro tipo de personas en el mall que tienen un objetivo claro y que no se distraen por las vitrinas. ¿Ya? Entonces, a lo que voy con esto, con un cristianismo de vitrinas, es que hay muchas personas que ven muchísimos ministerios y que ven muchísimas cosas. Oye, ya están haciendo discípulos, vamos con ellos. Oye, ya están saliendo más gente, están yendo a las calles, vamos con ellos. Oye, aquí están haciendo esto otro que estos no hacen, vamos con ellos. Y van de lado a lado, de lado a lado, sin rumbo, sin objetivo, sin plan, solamente donde se puedan entretener más, solamente donde puedan divertirse más, pasarla mejor, pasar un buen rato, una buena experiencia con Dios, es con Dios, tiene que ser bueno. Y viven en eso, de lado a lado, de lado a lado, no estando firmes en un lugar, no estando con un objetivo, con un propósito, con un plan de Dios. Ni siquiera saben cuál es el plan de Dios, cuál es el propósito de Dios para ellos. Solamente van como de vitrina en vitrina, viendo lo mejor que los otros ministerios tienen, lo mejor que otras personas tienen. Y ni siquiera hablo de carácter o de vida espiritual, hablo de hechos. Pero al final, como les dije en Efesios 6, cuando viene el día malo, no te vas a acordar de cuántas personas evangelizaste,
No te vas a acordar de cuántas personas le predicaste o cuántos bautizaste. No te vas a acordar nada de eso en el día malo. Y pongo un papel que te lo afirmo. No te vas a acordar. Lo único que te va a mantener firme en el día malo son estos dos: una vida espiritual con Dios, una comunión con el Espíritu Santo y un carácter probado, un carácter firme. No te vas a acordar de cuánto hiciste aquí en 2 obras en el día malo. Lo que te va a mantener firme es esto. ¿Ya? No seamos como ese tipo de cristianos. Y hay muchas personas aquí que no son como ese tipo de cristianos y fíjense en eso. Pero para los que se sienten identificados con este ejemplo, afírmense más, afírmense en la fe, afírmense en la familia, en la iglesia. No vayan de lado a lado buscando lo que quieren escuchar. Eso es lo más peligroso, querer ir a un lugar para escuchar lo que tú quieres escuchar. Peligroso. Pásenle. Buenas tardes. Acá aquí hay espacio, pásenle, acá hay espacio. Son unos segundos. Aquí hay para 3, 2. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos. Pasa. También acá hay tu hermana. Mira, Incluso, como les estaba diciendo, préstame atención por favor, hasta el llenarse de conocimiento bíblico, llenarse de información, ni siquiera se van a acordar de eso en el día malo. En el día de la prueba no se van a acordar de nada de eso. ¿A cuántas reuniones fueron? ¿Cuántas horas oré? Lo único que los va a mantener firmes es una comunión con el Espíritu Santo y un carácter probado, un carácter firme, un carácter que construyó en la roca, que construyó en el fundamento, y un carácter que deja que Cristo sea la piedra angular, no esa persona. Cristo, porque no somos nada sin Cristo, porque no somos nadie sin Cristo, porque no podemos hacer absolutamente nada sin Cristo. Estamos aquí hoy por Cristo, por Jesús, porque nuestra vida era una porquería antes, pero ahora tiene un sentido, tiene un propósito en Cristo. ¿Hasta aquí todos conmigo? Entonces tenemos que toda nuestra vida esté en base al fundamento que es Jesús. Una servilleta, por favor. Y aquí va a haber gente que va a estar aún más identificada con esto. Espero que no. Pero capaz que sí. Espero que no. Capaz que sí. Pero para eso estamos. Y si sí, arrepiéntanse. ¿Alguien me puede dibujar un círculo, por favor? Uno bonito, uno grande. Pasa Sí, grande. arquitecto. ¡10 de 10! Es el Espíritu Santo. Es la prueba del toque, ¿verdad? Hay que hacer círculos. ¿Un café? check. Y quiero que sepan algo, hermanos. Es como un círculo. Pongamos que esta es nuestra vida cristiana. Nosotros, muchos, algunos, no sé, hemos hecho esto. Más grande. Nos hemos enfocado en esto. Muchas obras. Obras está grande, hermano. Tienes que ir un poquito de carácter más o menos. Acá para que lo puedan ver. Hemos hecho esto. Nos hemos enfocado en esto. Te digo, las obras es parte de, no está mal. Absolutamente es parte de lo que tenemos que hacer. Es lo que Jesús nos mandó a hacer. Álceme la mano todos los que sepan predicar. Aunque sea tengan una noción. Todos los que sepan orar por enfermos.
Dos. Amén. Sabemos cómo hacerlo. Sabemos cómo hacer esto. Lo sabemos al derecho y al revés. Pero no lo es todo, hermanos. No lo es todo. Mucha gente porque se sabe hacer esto cree que ya se las sabe todas. Y eso personalmente me pasó a mí. Yo sabía perfectamente cómo orar por enfermos, cómo liberar gente, lo hice. Cómo predicar el evangelio, lo hice. Y por saber eso pensé que ya me las sabía todas. Que ya la había armado en la vida cristiana, que ya me iban a dar la corona de justicia. Creí que ya la había armado. Pero no, hermanos, no. Esto no lo es todo. Esto no lo es todo. ¿Ya? Que se meta en sus cabezas. Esto no lo es todo. ¿Ya? Hay aún más por aprender. Hay aún más por ver. Que el que esté aquí en esta habitación, el que se puso como corona de la construcción, que se baje, que se arrepiente de verdad por creer que ya sabe hacer esto. Pero eso, Jesús no está acá. Jesús está en todo esto. ¿Ya? ¿Y cómo es esto? Se los voy a poner bien sencillo. ¿Cuáles son las dimensiones de esto? Así es como es realmente. Así es como tiene que ser. Las obras son parte de, como les digo, tenemos que salir a predicar. Yo soy una parte que Jesús pone un ejemplo de unos siervos y esos siervos dicen: inútiles somos porque nada más hacemos lo que se nos pide, no hacemos más. Tenemos que hacer lo que Jesús nos mandó a hacer en la gran comisión: ir a predicar discípulos a todas las, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, etcétera, hasta se las saben de memoria. Lo sabemos perfectamente, pero realmente esto no es todo. Es hasta una pequeñísima parte. ¿Por qué? Estamos hablando de que somos iglesia. Somos iglesia, ¿ya? Y la iglesia sirve para mantenernos fuertes y firmes en los últimos tiempos. Estamos viviendo en un mundo podrido, en un mundo decaído, en un mundo que está en declive, que está en decadencia. Y los tiempos se ponen peores. Y se va a poner aún peor. Esa persecución que está en Medio Oriente o en los países perseguidos va a llegar aquí en algún momento. Y la sociedad ya nos está rechazando. O sea, ya no quieren nada que ver con el diseño de Dios, ni con Dios, ni con los seguidores de Dios. Cada vez nos están rechazando más y somos más rechazados por la sociedad. Somos más tachados por la sociedad. Y se va a poner aún peor, va a llegar el momento donde nos empiecen a perseguir. Y nosotros como iglesia debemos estar fuertes para cuando ese tiempo llegue. Para resistir al maligno y los que lo siguen. Pero no lo vamos a poder resistir si no tenemos esto desarrollado. No lo vamos a resistir si no tenemos una vida espiritual plena con Dios y un carácter aprobado, un carácter firme, un fundamento firme y sólido. Ahora quiero enseñarles otra breve imagen. Y las obras van a depender de que estemos a full en las otras dos. Amén, exactamente. O sea, si no Lo que tenemos pasa una es que vida la iglesia, espiritual fuerte y la otra parte fuerte. la iglesia ha copiado a la No, las obras no van o sea, los frutos no van a ser buenos. A lo mejor son un chorro, pero no van a ser buenos. Efectivos. Lo que pasa es que la iglesia ha puesto primero que son las obras, porque así lo hacía la iglesia católica y la iglesia cristiana ha caído en ese concepto. Sin embargo, la Biblia dice que como hijos de Dios, él ahorita lo mencionó, sin Cristo no podemos hacer nada. Él es David,
y nosotros el pámpano. Separados de Cristo nada podemos hacer, y el que está con Cristo da fruto y eso se convierte en buenas obras, pero primero tenemos que tener la identidad de Cristo, el carácter Amén. y la presencia del Espíritu Santo, para que como consecuencia nuestra forma de ser sea al final las obras. Porque también dice la palabra que si no damos fruto, porque hay mucho cristiano que dice yo creo en Cristo, yo soy salvo, y lo que pasó con el buen samaritano, la gente lo ve pasar, la gente ve la necesidad y nadie hace nada. Entonces Se nota no tenemos que nuestra olvidar fe las obras, es cuando lo dice Santiago, muéstrame tu fe, ¿sí? Yo te mostraré mis obras, entonces, pero deben de ser una consecuencia del carácter y del espíritu, no al revés. Ya me robó la enseñanza. Es una... Las obras... Sí, está bueno. Las obras en general son una evidencia de esas dos. Cuando uno está fuerte en su carácter y en su vida espiritual, las obras se van a dar por evidencia. Es como 1 más 1 da 2. Porque tienes esas dos fuertes, se evidencian las obras, porque es un resultado. Porque el carácter de Cristo está en nosotros, y porque el carácter de Cristo está en nosotros, hacemos las mismas cosas que Jesús hizo. Amén. Así es. Entonces, no está mal hacer las obras, es sumamente indispensable hacer obras, hacer lo que tenemos que hacer como hijos, como discípulos de Cristo. Sin embargo, podemos hacer un montón de cosas, pero si el carácter no está, no sirve de absolutamente nada. Podemos hacer y deshacer, pero el carácter es como un sello que esto proviene de Dios. ¿Entienden? A ver, ¿qué se ve? Apenas lo voy a explicar. Alguien que pueda ir a 2 Corintios 13, 14, por favor. ¿Tú? Date. ¿Sí? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. ¿Lo repito? Sí, por favor. La gracia del Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Aleluya. Eso es el fundamento de lo que nosotros creemos. De cómo nosotros podemos resistir, cómo nosotros vamos a persistir o perseverar en esto. Y voy a explicar rapidísimo esta gráfica. ¿Por qué 2 Corintios 13, 14 es el corazón de todo esto? Dice, la gracia del Señor, la comunión con el Espíritu Santo y el amor de Dios sea con todos ustedes. Dicen, ok, se relaciona uno con el otro, no explícitamente, pero ¿por qué esto es el corazón? Porque si el discípulo no entiende el amor del Padre y lo que Dios como Padre ha hecho con nosotros y puede recibir el amor de Dios como Padre, difícilmente va a trabajar en su carácter, difícilmente va a dejar que su corazón sea moldeado, que su corazón sea más suave, más blando. Si no entendemos el amor de Dios, si no recibimos el amor de Dios, muy difícilmente también vamos a crecer en nuestra vida espiritual, porque nos va a estorbar un poquito a la hora que queramos orar, porque no entendemos y no recibimos el amor del Padre. Pero un discípulo que entiende esto y que lo ha recibido y que lo pone en práctica, hasta se ven las obras, que empieza a amar como Dios ama a los demás, que empieza a amar, que empieza a hablar de su amor, que empieza a tener una vida espiritual plena y que deja que su carácter sea moldeado. Si no sabemos que todo esto es por la gracia del Señor, que la gracia del Señor sea con todos ustedes también, si no tenemos en cuenta de que la gracia del Señor tiene que ser con nosotros, vamos a empezar a tener una actitud de fariseos, una actitud legalista, una actitud orgullosa de que yo soy más que todos ustedes, yo soy más santo. Dude, por gracia estás aquí, no por obras, por gracia estamos aquí. Entonces, si no entendemos cuál es la gracia del Señor, nuevo pacto también de alguna forma, difícilmente vamos a tener un carácter firme y bueno como el de Cristo, una vida espiritual plena, y nuestras obras, nuestro testimonio va a ser pésimo, porque vamos a tener una actitud legalista, orgullosa. Tenemos que tener siempre la gracia del Señor. Ahora, la última, comunión con el Espíritu Santo. Creo que se ve en todo esto. Si no hay comunión con el Espíritu Santo,
¿cómo vas a ser guiado en tus obras? Si no hay comunión con el Espíritu Santo, ¿cómo vas a tener una vida plena espiritualmente? Si no hay comunión con el Espíritu Santo, ¿cómo vas a crecer en tu carácter? ¿Y cómo vas a dejar que Dios te hable y Dios te corrija y Dios te enderece? ¿Cómo? No hay forma. Que la gracia del Señor, comunión con el Espíritu Santo y el amor del Padre sea con todos ustedes. Si queremos ser iglesia, ese tiene que ser un sello en nosotros. Que la gracia del Señor, que todos entendamos que estamos aquí por gracia, que no hay nadie mayor que otro, sino de que todos nos servimos y todos nos sometemos los unos a los otros. Si no hay el amor del Padre entre nosotros para mostrarnos amor, en nosotros en servicio, te ayudo, te amo, estoy contigo, ¿cómo estás? Que no tenemos comunión con el Espíritu Santo, ¿cómo va a estar aquí el Espíritu Santo? Si queremos ser iglesia, esto tiene que estar presente en nuestra vida. Esto tiene que estar presente en nuestras reuniones. Esto tiene que estar presente en nuestra mente, en nuestro corazón. Diariamente. Diariamente. Esto tiene que ser un sello en ustedes. Si ustedes quieren ser iglesia, pongan esto en práctica. Si ustedes realmente quieren ser iglesia, donde se permitan ser corregidos, no solamente individualmente, sino en público también, donde se humillen diariamente, donde sirvan al hermano, no solamente me voy y todas las sillas desordenadas ahí, o me voy y todo el piso sucio. Carácter, hermanos, carácter, de verdad carácter. ¿De qué me sirve que le prediques a medio mundo si aquí tienes un testimonio pésimo, si no te dejas corregir? ¿De qué sirve que hayas sanado a quién sabe cuántos enfermos si dejas aquí todo tirado cuando te vas? Si ni siquiera le ayudas a Denise a lavar los trastes cuando termina la reunión. Amén. No me he quejado. Aquí nadie dice No le he amén. dicho nada, dice. Nunca he dicho nada. Pero digo, en esas pequeñas cosas, en esos detalles se ve. Sí, amén. En esos detalles cuentan. Ni siquiera importa cuánta palabra tienes que compartir o cuántos comentarios dices. Tienes un carácter pésimo. Y esto me pasó en mí, hermanos. De verdad que Sí te creo. me humillo ante ustedes porque hacía muchas cosas, pero tenía un carácter pésimo. Me tomaba toda chiste, me tomaba toda broma. Pero la vida en Cristo es seria. Esto es serio. Esto es sumamente serio. Si queremos ser iglesia, pues tenemos que humillar. Y no humillar unos a los otros, sino humillarnos entre nosotros. Morir a ti mismo. Porque ¿cómo es posible que hay gente que se ofenda hasta porque no lo saludaste? Si esa persona no te saludó, tú vas y saludas. Si esa persona te dijo, no te dijo te amo o cómo estás, tú vas y le dices te amo, ¿cómo estás? Si esa persona no te manda mensaje, tú vas y mandas mensaje, ¿qué te cuesta? Seamos familia, hermanos, seamos familia. Que seamos uno, no en una reunión, no un domingo, un miércoles, un jueves. Diariamente ser familia. Ser familia. Yo no veo a mi esposa un día a la semana y después adiós, ahí te ves. Somos familia. La conozco, paso tiempo con ella, le pregunto cómo estás, la sirvo, le digo te amo. Eso es ser familia. Sí, ok, no puedes, te ayudo. ¿Ya? Crezcan en el carácter, hermano. De verdad, dense cuenta. Abran sus ojos. Que esto no se quede en pura información. Aplíquenlo. De verdad, aplíquenlo. Esta es una urgencia de Dios. Esta es una urgencia de Dios que está poniendo en nuestros corazones. ¿Realmente queremos hacer un impacto en esta ciudad? El enemigo se ha de reír de nosotros, de nuestra unidad. El enemigo se está riendo y burlando de nosotros. ¿Vamos a dejar que eso sea así? ¿Vamos a dejar que por un orgullo estúpido nos vayamos a alejar de la familia?
Un orgullo que no sirve para nada, que no nos lleva absolutamente a ningún lado, ni siquiera al cielo. Humíllense, hermanos, de verdad. Humíllense los unos a los otros. Bueno, es que yo soy así, es que esa es mi personalidad, es diferente, me cuesta. Tú no moriste a tu vida para ser como tú, moriste a tu vida para ser como Cristo. Amén. Y muchísimo puede estar hablando del carácter y cómo aplicarlo en nuestras vidas. Muchísimo puedo llenarles de información de cómo aplicarlo en nuestra vida como hijos, como hermanos, como familia, como padres. Felicidades. Lo siento, felicidad. Felicidades, Service. También de cómo aplicarlo como discípulos de Jesús, como esposos, esposas, como hermanos. Como sociedad. Como sociedad. Empresarios, como trabajadores. Amén. Su carácter. Y si tienes el carácter y la identidad con Cristo, ya tienes mucho que. Amén. Y sí es cierto, es completamente cierto. Y sí les puedo llenar de información. Y al final se van a correr de un 20%. Gloria a Dios. Pero realmente cuando comemos juntos, cuando convivimos juntos, cuando pasamos tiempo el uno con el otro, ay Señor, cuando estamos juntos en familia conviviendo, es cuando se muestra el carácter. Juegas un partido de fútbol con los cristianos. En todo. Ahí ves el carácter del cristiano. O uno de básquet, o uno de... Así es, totalmente. Entonces, tratamos el carácter cuando estamos en comunidad, estamos en comunión. Y una vida en comunidad habla de algo en común, ¿cierto? Es cuando personas viven juntas. Por ejemplo, aquí Sammy y Denise, que viven con 3 parejas, y Rodrigo y Omar. Es una vida en comunidad, comparten algo juntos, viven en comunión. Y comunión viene de común, unión. Hay algo que nos une, hay algo que les une a ellos. Y es cuando vivimos juntos, cuando vivimos en comunidad, cuando nos involucramos. No digo vivir juntos en una casa, sino involucrarnos diariamente en la vida de los hermanos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Por qué no vamos a tomar un café? ¿Por qué no hablamos? Ven a comer a la casa, te invito. Quiero conocerte, sabes que no he hablado mucho contigo. Quiero fomentar eso, formar una relación, ¿no? Porque te amo, porque te quiero conocer. Ahí es cuando se muestra el carácter, no en una reunión a la semana. Y es bien importante, Rafi, la humildad, como decía mi hermano Rodrigo, el primer versículo que leí. Sí, o sea, la humildad, porque yo creo que cuando uno nace de nuevo empiezas pues a aprender, ¿no? Y así que dices, ¿no? Pues, y cada vez sabes más, y cada vez sabes más, y pasan los años y cada vez sabes más, y entonces la humildad se va perdiendo. Así es. Y entonces la familia se va deteriorando porque todos creemos que vamos creciendo, o sea, así como que no, pues yo ya crecí tanto que realmente dejamos de tener esa cabeza de Cristo, ¿no? Entonces esa humildad. Y algo muy importante también es la empatía por los hermanos, el ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Porque uno dice, ay, mira este flojo, o ese de o aquel tonto, o lo que sea, pero en realidad no nos ponemos exactamente, o ni siquiera sabemos qué es lo que el otro está pasando. Porque, bueno, hace ratito que dijiste de lo malo, de las vitrinas, yo lo interpreté como de diferente forma. O sea, yo estaba así como que mi cabeza estaba pensando en otra forma. Y yo pienso que pasándolo a la iglesia, es como que todos somos como vitrinitas, ¿no? Venimos y mostramos solamente lo mejor. Claro. Así que yo soy bien lindo, ¿no? Yo soy, y atrás están los problemas, atrás está lo que me preocupa, lo que esto, porque al final seguimos siendo, o sea, no somos del mundo, pero seguimos teniendo una vida pues, de aflicción, de tribulación y demás. Entonces, según la situación. Sí, entonces si hacemos la vida de vitrina como discípulos, pues cómo nos vamos a ayudar. Claro. Entonces el no mostrar, nada más mostrar eso, sino que pero si la gente no es empática contigo, ¿cómo vas a mostrar lo que hay detrás, no? O sea, lo demás.
la demás ropa que hay detrás, a lo mejor la que no está tan chida, la que no está tan planchada, ¿no? Entonces esas dos cosas, humildad y empatía, para nuestra familia son bien importantes. Así es, así es. Y nosotros como familia, de hecho esto no está, pero lo quiero tocar de todas formas. Si queremos ser familia, si queremos ser iglesia, nosotros tenemos que velar por la vida de nuestros hermanos. Cargarnos unos a otros nuestras cargas, levantarnos. Y que otro nos ayude a levantarnos, así como Aarón con Moisés cuando le levantaba las manos. Eso tenemos que ser nosotros también. Cargar nuestras cargas los unos a los otros, apoyarnos, amarnos, orar los unos a los otros. Quiero leerles algo rapidito que está en Salmos 27, anótenlo si quieren. Dice, si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen o que los trabajadores construyan el edificio. Salmo 127. Si el Señor no edifica esa casa, en vano sirve. Si nosotros no estamos dispuestos a humillarnos, a exponernos como somos con nuestros hermanos, en vano sirve el querer formar la iglesia, porque vamos a ser como las iglesias estructuradas, solo que en casa. Pero más chiquita. Porque una cosa, hermanos, y quiero dejarles esto en claro, una cosa es juntarse en una casa y otra cosa es ser iglesia en una casa. Lo repito, una cosa es juntarse en casa y otra cosa es ser iglesia en casa. Si queremos juntarnos nada más en casa, podemos terminar esta reunión, nos vamos, listo. Pero si queremos ser iglesia, si queremos ser familia, tenemos que fomentar familia. Tenemos que aprender a ser familia, a ser iglesia en casa, a someternos, a sujetarnos, a humillarnos para ser iglesia. Si no, vamos a parecer como los demás. Es lo que no queremos. No queremos que hacer en vano, construir en vano. Queremos hacerlo con el Señor aquí estando con nosotros, en medio de nosotros. Entonces, antes de que dijera Claudia el ejemplo que está muy bueno, iba a mencionar algo sobre vivir en comunidad, vivir como en familia, en común unión con algo. Y por ejemplo, aquí está Sam gringo, centroamericanos, gente de Ciudad de México, gente de Veracruz, gente de Yucatán, pero todos, de Alemania también, pero todos, pongan atención, pero todos unidos por Cristo Jesús, todos unidos por Cristo Jesús. ¿Ya? Tenemos diferentes edades, tenemos diferentes costumbres quizá, diferentes idiomas, diferentes tradiciones, etc. Pero todos somos uno en Cristo Jesús. Todo eso queda a un lado. Todo eso queda de lado. Somos uno en Cristo Jesús. Y queremos formar el carácter de Cristo Jesús y morir a la costumbre de este mundo. Un ejemplo, puntualidad. ¿Cuántos llegaron a las 12? O sea, gente, queremos ser como Jesús. Si nuestro sí es un sí, nuestro no es un no. Puntualidad entra dentro del carácter de Cristo. Ser diligentes, respetar y honrar el tiempo de nuestros hermanos. Ellos están poniendo su casa, su tiempo, su atención, y nosotros no estamos respetando ese tiempo, ni esa atención, ni esa disposición. Aquí nadie dice amén. Amén. Entonces, si queremos desarrollar el carácter de Cristo, todo cuenta, cada detalle cuenta, cada detalle cuenta. Desde ayudar a recoger las mesas, llegar temprano, prestar atención, hablar con alguien que no hemos hablado, fomentar ser familia, todo cuenta. Si no, en vano estamos haciendo todo esto. Hacerlo aquí y cuando salimos de aquí. Amén, sí, también, justo eso, A afuera. veces, pues digo, de cristiano no sé, no, pero
También hay gente afuera que Amén. necesita ayuda y se dice servicio, ¿no? Así es. Exactamente. Y si eso no está, fomentarlo. Para que afuera vean que realmente Dios manda a su Hijo. ¿Ya? Yo me acuerdo que estábamos en Chile y allá las reuniones son, cuando, o sea, tienen ellos reuniones de oración y de discipulado. y como ellos oran muy fuerte, o sea, oran gritando a veces, pero no por llamar la atención o algo así, sino que realmente todos quieren orar apasionados, con fervor y así. Y en esas reuniones de oración se escucha a 2 cuadras a las casas, se escucha. Y me acuerdo que una vez nos estaban contando que tenían, donde se reunían, era también una tiendita. Y se reunían a orar y oraban fuerte, 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 y se escuchaba a las casas. Y en Chile pasa algo como aquí en México con las tortillas, pero allá se forman para comprar pan. Se hacen sus filas para comprar su pan a cierta hora y poder cenar. Entonces, en lo que uno estaba atendiendo la tienda, otros estaban orando, después hacían relevos, uno se vendía, otro atendía y todo, y había una gente haciendo fila, un montón de gente haciendo fila. Y nos contaban que una vez llegó un señor y dice, ¿por qué están haciendo tanto escándalo? De verdad, ya no paran, ya tienen horas cantando, gritando, orando, hablan hasta en latín, ¿qué se están haciendo? Y no se callan, de verdad, ya es mucho ruido el que están haciendo, muchísimo ruido el que están haciendo. Y después otra persona de la misma fila dice, cállate ya, déjalos orar. Déjalos hacer lo que están haciendo. ¿Qué no ves que aquí ya disminuyó la inseguridad? Ya dejaron de robar aquí, ya no hacen nada, aquí no pasa nada, es por ellos ha de ser. Porque están orando. Ya, pero eso es un testimonio de unión y el mundo ve eso. Por una cosa u otra, pero están siendo testimonio allá donde están. Así tenemos que ser nosotros. Para que la gente crea, para que la gente vea que Dios mandó a su Hijo Jesús. ¿Ya? Entonces voy a ir a Efesios 2:18. Aquí sí voy a leer. ¿Listo? ¿Listo? Bueno. Porque por medio de Cristo Jesús, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Tenemos la entrada al Padre en un mismo espíritu. O sea que en nosotros se mueve un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son ciudadanos de los santos y son familia de Dios. Somos familia de Dios. Chequen el versículo 20, está buenísimo. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Amén. Amén, amén, aleluya. Claro que sí. Tiene que ser Jesús el fundamento y la piedra angular, en quien todo el edificio, versículo 21, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo para el Señor. ¿Qué cosa? Esto es increíble, hermanos, de verdad. Nosotros somos familia, somos el templo de Dios. Nosotros, no uno es iglesia, nosotros reunidos somos iglesia. Somos el templo de Dios, porque aquí está la presencia de Dios, aquí se mueve Dios entre nosotros. En Pedro dice, en 1 Pedro 2:5, si quieren anoten. Dicen, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces nosotros somos piedras vivas, donde Cristo es la corona, donde Cristo es la piedra angular, donde Cristo es el fundamento y la piedra angular. Nosotros somos esas piedritas que Dios va acomodando. Un templo, somos el templo de Dios, somos el templo del Espíritu, no un edificio, somos nosotros, gente, somos nosotros, familia. Versículo 21 de Efesios 2 dice,
en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo para el Señor. En Cristo también ustedes son justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es lo que les venía hablando. Entre nosotros tenemos un espíritu, un mismo espíritu. Entonces nosotros tenemos que estar unidos al Espíritu Santo, tener una comunión con el Espíritu Santo y estar unidos a Él. Y si estamos unidos a Él, tenemos que hacer las cosas como Él las hizo. Como Él las hizo. ¿Cómo que dijiste? Perdón, de las piedras de oro. En 1 Pedro 2.5. 1 Pedro 2.5. ¿Cómo lo hizo Jesús? Pasando tiempo con sus discípulos, pasando tiempo con su familia. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Ustedes. Los que hacen la voluntad del Padre. Esos son la familia. Voy a Proverbios 27:17. Dice, el hierro con hierro se afila, y el hombre en el trato con el hombre. Comparando traducciones, porque me gusta hacer eso. Dice, el ser humano aprende de sus semejantes. El hierro se afila con hierro y la persona en contacto con su prójimo. Y el hombre se pule con el trato con su prójimo. 27:17. O el hombre a relacionarse con el hombre. Hierro se afila con hierro. Y eso es lo que nosotros queremos ser, afilados. ¿Cómo se hace eso? El hombre en el trato con el hombre. En Valera dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Aleluya. Amén. Claro que sí. Solamente así vamos a forjar nuestro carácter con nuestros hermanos. Y no hay nada mejor para un hijo, hablando en familias, no hay nada mejor para el desarrollo de un hijo que tener un hermano. O incluso tener varios hermanos. Porque así aprenderá a compartir, a dejar el egoísmo, a negarse, qué hacer y qué no hacer, a ayudar al otro, a comportarse, a ser y servir de ejemplo también, a incluir también, a respetar, a disfrutar, a colaborar, trabajando juntos, a amar, a unirse, a hacer equipo, a trabajar juntos y sobre todo a ser familia. Y de la misma forma, no hay nada mejor para un discípulo que el nacimiento de varios hermanos. ¿Para qué? Para que crezca en el trato con sus hermanos, para que sea formado y pulido en medio de la familia de la fe. Y nosotros no hay nada mejor que estar con hermanos disfrutando. No hay nada. Proverbios 17, 17. El amigo siempre es amigo, y en los tiempos difíciles más que un hermano, ¿no? Que la versión de Dios ahorita dice se abusa. Porque voy a leer solo el quinto significado. Dice despabilar, afinar, forzar el entendimiento o un sentido para que preste más atención o se haga más perspicaz. Abusar la vista o abusar el oído. Nos impulsa a estar despiertos, ayudarnos. Solamente se va a lograr eso, les repito, no en una reunión a la semana, involucrándose en la vida de los hermanos. Solamente así. Y Dios permite esto, hermanos. Dios permite esto, porque Él quiere nuestro desarrollo. Dios ha permitido incluso esta reunión. Él ha propiciado esto, porque Él quiere que despierten. ¿Ya? Dios hizo eso con Antonio y conmigo, con todos los hermanos que están a miles de kilómetros lejos. ¿No? Sigue, vas a seguir. Puedes ir un poquito más, pero... Sí. Ah, bueno, tranquilo. Sí. Voy a terminar, no hay mucho tiempo, tranquila.
Entonces, El programa ya. ¿qué concluiremos? Sí, ya porque es cumpleaños de Denise y Samuel me va a golpear. No, no es cierto. Entonces, ¿cómo nos moveremos? Pues como el Señor Jesús vivió. Ya que si nosotros hemos obtenido una nueva vida, es para que nuestra vida sea como la de Jesús. Amén. Y para eso tenemos que estar unidos. O sea, puede ser muy insistente en esto, que estemos unidos, que seamos uno. De verdad, que seamos uno. Que actuemos en amor, que nos ayudemos, que nos animemos, que nos movamos en piedad. ¿Por qué? Porque nadie tiene mayor amor que este, que dar la vida Que aquel que da la vida por sus amigos. por sus amigos. Y hermanos, la iglesia no es un lugar que venimos nosotros a ser amigos. No venimos a ser amigos. Nosotros venimos a ser discipulados. Venimos a ser afilados, a despertarnos. Venimos a crecer. Venimos a formarnos como a Cristo. Sin embargo, el diseño del discipulado genera una cosa, que seamos amigos. Así como el Señor Jesús estuvo 3 años con sus discípulos, al final les dijo, ahora son mis amigos. Eso genera en nosotros. Que no les llamará más siervos sino amigos. Amén. Así lo dice la Torá. Así es. Entonces, muchas veces vienen personas aquí porque aquí se la pasan bien, porque aquí están sus amigos y todo, pero no. Ese no es el enfoque, ese no tiene que ser el enfoque. Venimos a afilarnos. Y eso produce la consecuencia que seamos amigos. Primera de Juan 3:16. Y en esto conocemos el amor, en que Él dio la vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. El amor entre los hermanos es el dar la vida por ellos. Y es algo tan hermoso, algo tan enorme, algo tan sublime, que incluso compartir mi tiempo, compartir mi dinero, compartir mi atención, no me cuesta absolutamente nada de trabajo. Y es algo insignificante. Si yo soy capaz de dar la vida por mis hermanos, por mis amigos, ¿qué me cuesta darle 100 pesos si lo necesitan? Pagarle su Uber si no puede venir para acá, darle el ride. Si yo estoy dispuesto a dar la vida por mi hermano, ¿qué me cuesta darle un abrazo? ¿Qué me cuesta hasta aprenderme su nombre? ¿Qué me cuesta escribirle un mensaje? Darle una llamada, sentarme y decirle cómo estás, o darle hospedaje, incluso darle de comer si no ha comido. Si soy capaz de dar la vida porque dice todo, yo soy capaz de dar amén, lo mínimo, de verdad lo mínimo. Y esta convicción era tan fuerte en los primeros discípulos que compartían absolutamente todo, o sea que nadie estaba en necesidad. Y gracias a eso puedo estar diciéndoles lo que les digo. Y podemos leer lo que leemos. Gracias a eso, porque esta era la convicción fuerte en ellos. El ser uno, el ser familia. Y hermanos, muchos no damos por miedo a que nos vaya a faltar algo. Por temor a que nos haga falta. Voy a darte, sí, pero ya no voy a tener después. ¿Qué onda si estoy dispuesto a dar la vida por mis amigos? Por mis hermanos. No tengamos miedo, hermanos. Demos, de verdad, demos. Abiú está yendo a Muna todos los fines de semana. ¿Qué me cuesta darle dinero para la gasolina si es un esfuerzo y un trabajo que él está haciendo para la obra? De verdad. ¿Qué nos cuesta? Doy la vida por Abiú, pero ni siquiera le mando un mensaje. No contesta bien. Supongamos que contesta. Si das la vida por tus amigos, ¿qué te cuesta contestarlo? Papacito. Vamos a la primera. Demos sin titubear, demos, de verdad, demos, sirvamos. Sirvámonos los unos a los otros. Para que nuestra fe no flaquee, para que nuestra fe se fortalezca. Para que estemos fuertes en fe. Primera de Juan 5:4.
porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe, hermanos. Nuestra fe. Nuestra fe. Amén. Aleluya. Claro que sí. Nuestra fe vence al mundo. Mi fe hace que no desee las cosas de este mundo. Mi fe hace que no me doblegue. Mi fe hace que no flaquee. Mi fe hace que dé la pelea. Hebreos 11. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon al filo de espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron fuga a los ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos, azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, que es cuando te cortan a la mitad con una sierra, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos y afligidos, maltratados. Y estos discípulos, de los cuales el mundo no era digno, y empieza a seguir más. Esto hablamos de fe. Quiero que se tomen un momento para que se miren entre ustedes. De verdad, mírense las caras los unos a los otros. ¿Saben el nombre de sus hermanos? ¿De todos? ¿Los aman? ¿Han hablado con todos? Va a sonar fuerte esto, pero... Samuel, Denise y Rodrigo fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Sarita, Dani, Daphne, Jonathan experimentaron insultos y azotes. Abiú, Leandro, Jaime y Mauricio fueron tentados. Carla, Emma y su pequeña Megan fueron aserrados. Claudia, Ameyali, Sarita fueron muertos a espada. Abraham, Armando, Nicte, Sara Alicia anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos y afligidos, maltratados. Y estos discípulos, de los cuales el mundo no era digno, yo digo esto y tiemblo de verdad porque se hace cada vez más real. Y para eso, para allá nos estamos preparando. Para allá estamos yendo. En una ocasión Pablo le escribe a Filemón: te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Un tiempo después le escribe a Timoteo: procura venir a verme pronto antes. Demas me ha abandonado, pues amó más este mundo y se fue a Tesalónica. Hermanos, Daphne, Dani, Jonathan, Sarita, Dani te escriben, son mis colaboradores, te mandan saludos. Pues Jonathan, Sarita, Daphne, Dani, Iván se fueron, me dejaron, me desahuciaron, prefirieron este mundo, amaron más este mundo y se fueron a Tesalónica. Amaron más el mundo, me dejaron, se fueron. Hermanos, podemos ver que es duro cambiar nuestro nombre y ponerlo en Hebreos 11. Es muy duro. Pero considero que es mucho más duro cambiar nuestro nombre por el de Timoteo.
Prefiero estar en la lista de los aserrados, de los muertos a espada, que en la lista de los que huyeron, de los que amaron más este mundo, de los que prefirieron sus vidas. Para eso nos preparamos. Tenemos que permanecer fieles ante nuestro amo y nuestro rey, nuestro Señor. Tenemos que ser fieles. La fe sin carácter hace que nos flaquemos, que tiremos la toalla, hace que dejemos todo. Y el carácter sin fe no sirve absolutamente de nada, solo para vivir moralmente bien, para ser orgulloso o altivo. Carácter, hermanos, carácter. Si queremos ser iglesia, si queremos ser familia, tenemos que fomentar esto. Fomentar, procurar la vida de los demás, para que no llegue el tiempo donde... ¿Y qué pasó con... ¿Y qué fue de Tania? ¿Qué fue de Paula, que está en Ciudad de México? ¿Qué fue de Georgie? Fueron aserrados, fueron hinchados, fueron muertos a espada. Para eso nos estamos preparando. Los tiempos se ponen cada vez peores, hermanos, peores, y se va a poner aún peor, y la persecución va a llegar aquí en este lugar. Tenemos que estar firmes, fuertes, unánimes, y que no vayamos a preguntar, oye, ¿qué fue de este? Sino procurarnos, cargar nuestras cargas los unos a los otros. No me quiero poner aquí y decir que todo está bien y todo tranquilo, Dios es bueno, Dios es fiel siempre, cuando no todo está bien. Hay cosas en las que tenemos que trabajar, no dejando a un lado lo que ya hemos hecho, no menospreciando el trabajo que hemos hecho, porque tenemos algo bueno. En Chile, y con esto voy a terminar. En Chile un día fuimos a predicar a las calles en un lugar como Muna, en las afueras de Santiago. Y en ese lugar fuimos un hermano y yo, y nos topamos con un señor. Y le empezamos a predicar, le preguntamos, disculpe, ¿tiene algún dolor en su cuerpo, una dolencia o algo así? Nos dijo, no. Se nos quedó viendo raro. ¿Por qué preguntan eso? Y no, es que somos discípulos de Jesús. Hemos visto mucha gente ser sanada por la oración. Creemos que usted también puede sanar si es que tiene algo o algo en el corazón. Si nos permite, podríamos orar por él. Y él se quedó. Discípulos de Jesús. Discípulos de Cristo. Ok. Después hablamos un poquito con él. Él viene de un contexto evangélico, pero evangélico legalista, estructurado. Y él había dejado la iglesia. Le dimos nuestro contacto, él quiso saber más de lo que estaba pasando. Le explicamos que nosotros no nos congregamos en un templo, en un edificio, sino que estamos en casas, somos iglesia en casa y que fomentamos familia, no religión, sino familia, una realidad. Dijo, ok, perfecto, por favor, contáctenme, este es mi número, llámenme, se los pido, por favor. Sí, claro que sí lo vamos a contactar. Nos pusimos en contacto con él una semana después y tuvimos una reunión en ese mismo lugar como una semana y media después. Jonathan estaba ahí, había sido un poquito después de que Leandro se fue. Y llegamos a la reunión normal, empezamos a orar y todo. Y después empezamos a orar por él, porque el Señor no tenía buena vista, había estado perdiendo la vista. Y oramos por él todos juntos como familia, y pusimos manos en sanidad y empezamos a orar por él más fuerte, y el Espíritu fue moviendo y fue abrazándonos a todos y nos estaba tocando el corazón a todos. Unos empezamos a llorar, otros se tiraron al suelo a cantar, a adorar, y otros seguimos adorando, orando por el Señor. Cuando de repente el Señor, es un Señor que tiene como 75 años, está muy grande el Señor. Empezamos a seguir orando por él, cuando llega a un punto que cae de rodillas.
Empieza a llorar, pero como niño, empieza a sollozar, empieza a llorar. Lágrimas, muchísimas lágrimas caían de sus ojos. Empieza a llorar y decir: gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor amado. Te he esperado tanto, Señor. Tanto he anhelado esto, Señor. Tanto, Señor. Tanto. Desde hace 20 años que estoy esperando. Después supimos que el Señor le habló a este señor en el año 2000 acerca de cómo se estaba viviendo el cristianismo. Y nos decía, el Señor me dijo 2 cosas que Dios no le agrada. Una, el templo. Dios no le agrada las construcciones hechas por manos humanas. No le agradan eso a Dios. Y 2, las doctrinas del hombre, la religión, la estructura de hombre, el legalismo. Dios me dijo eso y desde ese entonces salí de mi iglesia. Desde ese momento yo empecé a buscar y buscar y buscar cuál es el diseño de Dios verdadero. ¿Cuál es el diseño de Dios? Llevo 20 años esperando esto, 20 años desde el 2000. Desde el 2000 que Dios se había hablado. Y él nos decía, pensaba que yo estaba loco, pensaba que era el único, pensaba que era un hereje, que era el único que se daba cuenta de estas cosas en un pueblito pequeño. Pensaba que no había nadie más. Nos decía, yo me acuerdo que leía cuando Jesús mandó a los 70 y yo en un principio leía y pensé que era para los 12 y hasta apenas me di cuenta, doy la página y no eran 12, eran 70. Eran más personas así, más personas siguiendo esto. Entonces tenía un poquito de esperanza que me fuera a encontrar con esto. Y se pone a llorar, se tira al suelo a llorar. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Tú eres fiel, Señor. Permanecí 20 años buscándote solo. Y al fin tú me diste respuesta, Señor. Gracias, Señor. Después se levanta, Señor de 75 años, y empieza a saltar y a cantar y a adorar a Dios. Gracias, Señor. Alabado sea, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Empieza a llorar, a saltar. Señor, gracias, Señor. Y después dice... Empieza a orar la oración de Jesús. Gracias, Señor, porque tú no le revelas los misterios de tu reino a los sabios ni a los entendidos, Señor, ni a los grandes. Tú se los revelas a los más pequeños y nos empieza a tocar la cabeza. A ellos, Señor, a ellos, a los que nadie mira, a los más pequeños tú les has revelado, Señor. Y empieza a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Un señor de 75 años esperando desde que tenía 50 el diseño perfecto de Dios. Dice, sabía que había más gente, sabía que no era lo único. Y hermanos, tenemos algo precioso, tenemos algo sumamente hermoso, poder ser familia, poder ser un templo edificado, una casa espiritual. De verdad, tomemos provecho de eso. Ahora presten atención. Tomemos provecho de eso. De verdad, tenemos algo muy hermoso y muy padre que muchas personas allá afuera, incluso en esta ciudad, están buscando por años. Hagamos buen uso de eso. Hagamos buen uso de lo que Dios nos ha dado. Seamos fieles con lo que Dios nos ha dado. Multipliquemos los talentos que Dios nos ha dado. Seamos familia, que no se quede como información, foméntenlo desde sus casas, foméntenlo, ser familia. Manden mensajes a sus hermanos, involúcrense en la vida de sus hermanos. Carácter. Muchos más les podemos estar hablando del carácter, les puedo estar hablando, pero solamente se va a poner en práctica y lo van a recordar cuando estemos conviviendo juntos.